f de x es igual a 2x al cuadrado menos 4x más 5, donde x está en el intervalo desde 2 hasta 8. Entonces, el f' de x sería igual a 2 por 2, 4x menos 4. Entonces, el f' de x factorizando sería 4 por x menos 1. 4 por x menos 1. Bien. Entonces, hacemos que f' de x sea igual a 0 para hallar los valores críticos. Entonces sería f' de x, 4 por x menos 1 es igual a 0. Entonces obtenemos de que x es igual a 1. Pero no está en el intervalo, ya acá me dan el dominio, desde 2 hasta 8. X vale desde 2 hasta 8. Entonces decimos que no hay extremo, no hay punto crítico en el intervalo que va desde 2 hasta 8. Vamos a trabajarlo como si no hubiera esta acotación de 2 hasta 8. Y entonces, en ese caso, si no hubiera esto, tendríamos un punto crítico en 1. En x es igual a 1. Y por lo tanto, tendríamos que hallar el f de 1. Tendríamos que hallar el f de 1. Entonces, el f de 1, ¿a qué sería igual? Sería igual a 2 por 1 al cuadrado menos 4 por 1 más 5. Entonces el f de 1 sería igual a 2 menos 4 más 5. Sería 3, ¿no es cierto? El f de 1 sería igual a 3. Por lo tanto, el punto estaría por aquí. Sería 1,3. Bien, y luego tendríamos que evaluar la derivada. Tendríamos que evaluar la derivada antes y después. Es decir, para un intervalo antes de 1, de menos infinito hasta 1, tendríamos 0. Y desde 1 hasta más infinito tendríamos 2. Tendríamos 2. Y evaluamos la primera derivada para cada uno de esos. Por lo tanto, hallamos, por ejemplo, el f' de 0. El f' de 0, que sería igual a 4 por 0 menos 1. 4 por 0 menos 1, que quiere decir, esto es igual a menos 4, menor que 0. Entonces, como es menor que 0, el f de x es decreciente. Decreciente. Entonces, aquí sería decreciente. Y después de 1 hasta más infinito, entonces f' de 2. F' de 2 sería 4 por 2 menos 1, que sería 4 positivo, mayor que 0. F de x es creciente. F de x es creciente. Entonces acá sería creciente. Bien. Entonces sería decreciente antes de 1 y creciente después de 1. Por lo tanto, este punto sería un mínimo. Este punto sería un punto bajo, mínimo. Como es una parábola, ya sabemos que este va a ser el punto más bajo de toda la curva y sería un mínimo absoluto. Absoluto. No habría otro valor menor que y igual a 3. Entonces, pero como no estamos en ese, acá ya nos están dando el dominio, entonces la respuesta sería que no hay punto crítico en ese intervalo, ¿no es cierto? Entonces, pero si no nos dieran este dominio, tendríamos que en 1 habría un mínimo absoluto. Y entonces habría que hacer el cuadro, ¿no? Vamos a trabajarlo como si habría que hacer el cuadro. Y entonces el cuadro sería de la siguiente manera. X podría ir desde menos infinito hasta 1 y desde 1 hasta más infinito. Y entonces evaluamos el f' de x y obtendríamos un signo negativo o positivo, lo cual nos llevaría a una conclusión. La conclusión sería la siguiente. Aquí es decreciente el f de x y aquí sería
creciente. Luego aquí habría un valor extremo, un extremo que estaría, el punto crítico entre estos dos intervalos es x igual a 1, ¿no? Entonces habría que hallar el f de 1, que ya lo hemos hallado, y el f de 1 es 3, ¿no es cierto? Ese es un valor mínimo, ¿no? Entonces lo vamos a describir. Entonces se trata de un mínimo absoluto, ¿no? Pero como les decía, ya el problema nos da el dominio. Entonces no hay punto crítico en el intervalo que va desde 2 hasta 8. Aquí tenemos la gráfica de f de x es igual a 2x al cuadrado menos 4x más 5. Es una parábola, una curva de grado 2, donde el punto más bajo, el mínimo absoluto, es el punto 1,3, pero el ejercicio me da ya predeterminado el dominio, que va simplemente desde 2 hasta 8. Entonces solamente se grafica desde 2 hasta 8, es decir, desde el punto 2,5 hasta el punto 8,101.